Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en esta nueva transmisión desde aquí, desde el Centro de Vida y Salud Integral en San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy el tema es espiritualidad y salud. ¿Por qué escogimos este tema de la espiritualidad y la salud? Porque comúnmente cuando hablamos de la salud abordamos el tema o desde una perspectiva psicológica o desde una perspectiva netamente física. Pero lo que vamos a hacer hoy es ver este aspecto más profundo que es la espiritualidad, qué relación tiene con la salud. Entonces vamos a aclarar qué es la salud, vamos a aclarar qué es la espiritualidad, sobre todo porque este segundo concepto, que es la espiritualidad, tiene muchos malos entendidos, por decir así. Uno de ellos es que la mayoría de las personas, cuando uno habla de espiritualidad, en lo que piensa es en religión. Y son dos cosas, la verdad, muy diferentes, pero que tienden a converger. Entonces, por eso vamos a aclarar la religión y la espiritualidad. Primero que nada, la religión en realidad es el conjunto de creencias, dogmas, costumbres, hábitos, que posee un determinado grupo en una determinada cultura. Así nosotros podemos hablar de la religión budista, la religión brahmánica, que comúnmente le decimos el hinduismo, el taoísmo, podemos hablar del cristianismo, y así podemos ir mencionando diferentes religiones. La característica de una religión es que tú siempre tienes que hacer algo para pertenecer a una religión. Y comúnmente, de hecho, las religiones, cuando nosotros queremos, como digo, formar parte de ellas, comúnmente ya la familia, o sea, la familia es la que nos inserta dentro de la religión, desde pequeños. Aunque después nosotros podemos a lo mejor escoger una tendencia o una corriente religiosa diferente, ¿cierto? Pero la religión en sí es un conjunto, repito, de dogmas, creencias, ideas, costumbres, hábitos que tiene un determinado grupo, comúnmente en una determinada cultura. Ahora, la religión comúnmente se basa en la enseñanza de algún guía espiritual o de algún maestro que fue quien dio origen a toda esa enseñanza. En el caso del cristianismo hablamos de Jesús, en el caso del taoísmo se habla de Lao Tse, en el caso del brahmanismo se habla pues de Krishna, de Ram, etc. Siempre hay alguien que comparte una enseñanza espiritual, y esa enseñanza espiritual los discípulos, ¿cierto?, tratan de transformarla en un camino que se pueda transitar. Entonces, ahí es donde uno empieza a poder hacer ciertas distinciones importantes. ¿Por qué? Porque ese camino tiene comúnmente dos aspectos. Vamos a decir uno externo y uno interno. El externo comúnmente son todas las dogmas, tradiciones, hábitos, costumbres, etc., que es lo que comúnmente llamamos la religión. Pero la parte interna de ese camino espiritual tiene que ver con todo aquello que la persona necesita vivir, necesita realizar, y comúnmente eso está relacionado con el crecimiento interior que una persona necesita llevar a cabo para poder estar dentro de ese camino espiritual. Vamos a poner un ejemplo. La mayoría a lo mejor de quienes me están escuchando son cristianos, y nosotros sabemos que en el cristianismo, más allá de los 10 mandamientos, está cierto, hay dos preceptos fundamentales, que es la fe y por otra parte el amor. Y si le sumamos un tercero, el perdón, podríamos decir que esos tres elementos, esos tres valores o virtudes, son fundamentales dentro de la visión cristiana. Por lo tanto, si nosotros vivimos el camino espiritual que nos presenta Jesús, teniendo como
puntos centrales, los 10 mandamientos y estos 3 valores, nosotros podemos decir que estamos viviendo la espiritualidad cristiana. Pero puede ser que nosotros a lo mejor no estemos concentrados en vivir eso, pero vamos a misa, tenemos todos los sacramentos, es decir, nos bautizamos, hacemos la primera comunión, etc. Y aún así todo pertenezcamos a la religión del cristianismo. En otras palabras, cuando yo cumplo con todos los preceptos, las normas, los ritos, las costumbres, yo pertenezco a una religión. Pero eso no significa que yo esté viviendo la espiritualidad de ese camino religioso. Por eso podríamos decir que en el fondo todas las religiones lo que buscan es que nosotros vivamos la espiritualidad de esa religión. La espiritualidad es la manera en la que nosotros nos conectamos con lo esencial que hay en nosotros y que todos los caminos espirituales nos presentan. Todos sabemos que nosotros tenemos una serie de aspectos, y uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos es la parte espiritual. Entonces, las religiones lo que buscan es, como dice la etimología de la palabra religión, religarnos, volver a unirnos con nuestra esencia espiritual. Si nosotros hacemos eso, lo que vamos a estar realizando es, entonces, la espiritualidad de esa religión. Ahora, si nosotros pensamos en una persona que para nosotros resulte ser alguien espiritualmente muy desarrollado, podríamos verlo desde otra perspectiva, una persona muy evolucionada o con un acrecentamiento de su conciencia muy grande. Si cada uno de nosotros pensara en quién es esa persona a la cual nosotros le adjudicaríamos, digamos, esa característica de ser alguien muy evolucionado o con mucho crecimiento espiritual. Si pensamos en esa persona, el punto sería, ¿qué características son aquellas que nosotros diríamos que tiene esa persona? Piensa un segundo, ¿cómo describirías a esa persona? Y creo que podríamos decir palabras como que es una persona muy sabia, humilde, sencilla, sincera, amorosa, generosa, altruista, etc. Y si tomamos lo que tienen en común todas esas palabras, es que todas ellas son palabras que representan valores. Un valor, pues como lo dice la palabra, es algo que para mí tiene valor, o que para alguien tiene valor, es algo valioso. Cuando nosotros hablamos del amor, es porque nosotros vemos el amor como algo valioso. Todo lo que le llamamos valores es porque sabemos que son aspectos que son importantes o que tienen un valor intrínseco si se viven. Y aquí es donde viene una aclaración importante. El valor, cuando yo lo vivo, lo hago parte de mí, lo hago un hábito que forma ya parte de mí, se transforma en una virtud. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todas esas palabras que podríamos utilizar para describir a la persona con mayor crecimiento espiritual o que vive más profundamente su espiritualidad, son palabras que en el fondo representan virtudes. Porque si esa persona las posee, significa que las tiene como una virtud. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que la espiritualidad, en realidad, en el fondo, lo más importante de la espiritualidad es que se debe reflejar en el desarrollo de virtudes. Hay muchas virtudes. Mencioné yo ahorita algunas. Tradicionalmente se habla, ¿cierto?, por ejemplo, también de la justicia, la templanza, la prudencia. El catolicismo o el cristianismo habla de el amor o la caridad, la esperanza, la fe, la fortaleza. Hay diferentes virtudes. Pero el camino espiritual, la espiritualidad, en esencia es el desarrollo de virtudes. Por eso repito, cuando nosotros pensamos en una persona con mucho crecimiento espiritual, pensamos en una persona que vive esas virtudes.
independiente de que pueda tener también ciertos hábitos, ciertas costumbres. Pensemos a lo mejor que sea una persona que medita, que sea una persona que a lo mejor ora, pero nosotros sabemos que esas finalmente son las herramientas que utiliza la persona para desarrollar las virtudes, que va a ser la característica fundamental que la persona tiene que lograr. Entonces, ¿qué relación tiene la espiritualidad con la salud? La salud es un concepto muy amplio. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a pensar, primero que nada, que la salud es como un estado de equilibrio. Es cuando nuestro organismo se encuentra en un cierto estado de equilibrio. En realidad, la enfermedad es un estado de desequilibrio. Y cuando nosotros superamos una enfermedad, entramos en un estado de equilibrio. Pero la salud no es el estado de equilibrio, sino es el conjunto de los momentos de equilibrio y de desequilibrio. Ahora, si nosotros reflexionamos por qué nos enfermamos, nos vamos a dar cuenta que detrás de toda enfermedad hay un conflicto. Y ese conflicto tiene que ver básicamente con dos aspectos fundamentales. Para que se cree el conflicto se requiere, por una parte, que la persona haga una determinada interpretación, y entiéndase, de la mano, una valoración de una determinada situación. Y aparte de eso, el segundo elemento es que la persona debe carecer de ciertas habilidades o recursos para poder solucionar esa situación que ella está viendo o que está interpretando en la situación que está viviendo. Entonces, ahí es donde entran en juego las virtudes. Porque si el conflicto que está generando mi enfermedad es producto de cómo yo estoy viendo las cosas, la interpretación que estoy haciendo, y que tengo una carencia de recursos, entonces, si una persona aprende a desarrollar las virtudes necesarias, adquiere los recursos, vamos a por ejemplo, la paciencia, la prudencia, el orden, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, cualquier tipo de virtud. Si la persona desarrolla esas virtudes, entonces esa situación que está viviendo, en la cual a lo mejor la está interpretando de tal manera que se siente estresada, si tiene la virtud la persona la va a poder solucionar. Si puede solucionar esa situación, entonces nunca llegó a ser realmente un verdadero conflicto, y por tanto la persona va de esa manera a prevenir una enfermedad. Pero si la persona ya interpretó una situación de una manera, se estresó, no supo cómo manejar esa situación, se generó el conflicto y por tanto la enfermedad. Si la persona desarrolla la virtud que le permite entonces solucionar el conflicto, la persona entonces va a poder sanar. Por tanto, si esencialmente la espiritualidad es la habilidad para vivir conectado con mi parte espiritual, mi dimensión espiritual, y lo que hace que yo esté conectado es el desarrollo de mis virtudes, de muchas virtudes que tenemos, entonces, si nosotros vamos cultivando esas virtudes en nuestra vida diaria, vamos a ir teniendo las herramientas para solucionar los conflictos que generan las enfermedades y que por tanto pues nos quitan nuestra salud. La tarea entonces es estar en un proceso de crecimiento, en un constante desarrollo humano, en un proceso de crecimiento constante. Recuerden que el desarrollo humano se lleva a cabo en 6 dimensiones: la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión espiritual, con la dimensión del entorno social o sociocultural y la dimensión del entorno natural o medioambiental.
En ese trabajo que vamos haciendo diariamente de irnos desarrollando en estas 6 dimensiones, lo que vamos haciendo es que vamos desarrollando virtudes. Esas virtudes se transforman, por tanto, en las herramientas, en los recursos que nosotros vamos a utilizar para poder solucionar entonces los conflictos que puedan estarnos generando las enfermedades, o se van a transformar en las herramientas que me van a ayudar a prevenir la formación de los conflictos que me pudieran llegar a enfermar. Esto se los quería compartir porque muchas veces la espiritualidad la vemos como muy alejada de toda esta dimensión física. Entonces creemos que lo físico, nuestras enfermedades, no tienen nada que ver con la espiritualidad, pero no es así. En realidad el crecimiento espiritual es la solución a todas nuestras enfermedades. En algún momento del diplomado del origen psicológico de las enfermedades, yo siempre les digo que la solución a toda enfermedad es el desarrollo humano, y la esencia del desarrollo humano es el desarrollo espiritual. Y el desarrollo espiritual consiste en aprender nosotros a desarrollar las virtudes. Y ya saben, dentro de todas las virtudes, la virtud fundamental es el amor, porque es la virtud que nos permite mantenernos unidos y conectados a todos. Cada vez que nosotros busquemos, por ejemplo, resolver un conflicto, la pregunta es, ¿cuál es la manera más amorosa de resolver ese conflicto? Y si nosotros podemos responder frente a esa situación conflictiva, o sea, solucionar ese conflicto de una manera amorosa, quiere decir que esa va a ser efectivamente la solución a ese problema. Entonces, ahí tenemos una explicación, ¿cierto?, de por qué la espiritualidad es tan importante en el campo de la salud. Espero que esta breve explicación les haya servido, les haya aclarado a lo mejor algunas dudas. Si tienen también alguna pregunta, pueden hacérmela aquí directamente o me la ponen ahí ahorita en mensajes y yo se la respondo ahorita al ratito. ¿Ok? Muchísimas gracias por conectarse. Les comento que estamos iniciando en estas semanas, estamos iniciando los diplomados aquí en el Centro Vida y Salud Integral, y tenemos entonces el diplomado de Pensamientos y Salud, que es un diplomado que justamente habla de todos los elementos de nuestra mente que influyen en nuestra salud, cómo influyen los pensamientos, las actitudes, cómo influyen las afirmaciones, los decretos, las visualizaciones, las expectativas, las creencias en nuestra salud. Aprendemos a distinguirlas y a usarlas en nuestro favor. De hecho, uno de los temas que tocamos es el tema del conflicto, que hoy les comenté así muy brevemente. Entonces, aquí estamos para servirle. Tenemos también el día viernes el diplomado de Enneagrama. En este diplomado aprendemos nosotros a conocer los diferentes tipos de personalidad, identificar el nuestro, el de nuestra familia, la gente cercana, para aprender a entendernos, a aceptarnos y sobre todo a comprender las motivaciones de fondo que hacen que nosotros seamos y nos comportemos de determinadas formas. Pues es un gusto haberlos saludado, estamos aquí para servirles, ya saben, se pueden contactar con nosotros en el teléfono 833-555-44 aquí en el Centro Vía Salud Integral. Su servidor, Rodolfo Guevara. Estamos entonces aquí para servirlos. Muchas gracias. Hasta luego.